Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo de la semana después, 9 de junio, una semana después de los resultados de las votaciones. Querido Javier, ¿cómo Mario, estás? pero muy buenos días, domingo postelectoral. Postelectoral, Maite Azuela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues con el gusto de estar aquí y muchas reflexiones para poner sobre la mesa, ¿no? Muchas reflexiones y muchas emociones. Querido Claudio Flores, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí en la mesa, un domingo después de elecciones. Así es. Bueno, ya como se podría imaginar, ¿cuál cree que va a ser el tema de hoy? Evidentemente el análisis no de lo que ya sabemos que pasó, sino de los efectos de lo que pasó. Y es que esta semana, Javier, arrancamos contigo. Fue muy interesante por varias razones. Primero, por la dimensión, ¿no? Creo que había muchas cosas, como dicen los economistas, ya se daban por descontadas, que era pues, el posible triunfo de Claudia Sheinbaum, la fuerza de Morena en los congresos, el triunfo de Morena en muchos de los estados, pero el resultado fue, se llevaron estados que no pensábamos como Yucatán, se llevaron los votos suficientes para la mayoría calificada, aparentemente habrá de confirmarse, y si no, se quedarán a los suficientes para reclutar alguna que otra alma perdida que busque cobijo en Morena y en la presidencia, por supuesto, también con una diferencia de 30 puntos que no se esperaba. ¿Qué efectos está teniendo este resultado, Javier? Que además, entre otras cosas, nos coloca con un tipo de cambio hoy distinto, con una bolsa que la pasó muy mal la semana. ¿Qué estás viendo? Bueno, el triunfo de Morena en las elecciones federales y estatales fue arrollador, punto. A tal grado fue este triunfo que hasta los propios de Morena sorprendió. A tal grado que el día lunes pues no estaba reaccionando Morena ni el gobierno federal con el nerviosismo que hubo en los mercados, porque veían los mercados que estos estaban cerca de aprobar cualquier reforma legislativa y que se iban a acabar los contrapesos. Oye, incluso veía, perdón que te interrumpa, Javier, que puede ser de tal tamaño una vez que termine esto, que ni siquiera juntarían los votos para presentar recursos de controversia constitucional a la oposición. O sea, lo que se apruebe ni siquiera podrían, como minoría, impugnarlo ante la Corte. Es correcto. Y eso depende también qué Corte queda, porque claro, incluso podrían eliminar a la actual Corte o rehacerla por completo. Pero fue de tal magnitud el triunfo que incluso el gobierno y Morena estuvieron el lunes en shock. Los mercados estuvieron vapuleando. No fue hasta el martes en la mañana que el secretario de Hacienda empieza a hablar a los mercados, que ratifica que se va a quedar con Claudia Sheinbaum, que se toman una foto junto a Claudia Sheinbaum y el secretario el miércoles. O sea, sí hubo el día martes y miércoles control de daños del nerviosismo que hubo en los mercados por esta magnitud de triunfo que tienen y el nervio que dio en los mercados. Ahora, el día que fue el jueves, en el mediodía, en la Comisión Permanente del Congreso, las bancadas, particularmente Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Nacho Mier, todos legisladores actualmente en funciones y que van a estar otra vez en la siguiente legislatura, pues dijeron que se iban a dictaminar en este periodo las iniciativas. O sea, en septiembre. Septiembre, ahora. Ahorita. Las van a dictaminar ahorita para que no mueran, porque todo lo que iniciativa que no se dictamina se muere, desaparece. Entonces se hace el dictamen. Se hace el dictamen. Es como el proyecto, digamos. Para el 1 de septiembre. Y se vota en comisión. Okay. Para que entonces sobreviva legislativamente, no sea desechada, y en septiembre dan otro ajuste y lo votan. Es la forma de darle vida a esas iniciativas que no mueran para la legislatura. Eso puso muy nervioso a los mercados. ¿Eso requeriría un periodo extraordinario? No. ¿Eso de comisiones? En comisiones que están sesionando normalmente el Congreso, ahorita de aquí al 30 de agosto. Es lo que dijeron iban a hacer. Entre el nerviosismo, le mandan decir a Mier y a Monreal que rectifiquen, que den entrega a los mercados. Se la pasan el jueves en la tarde y la mañana del viernes diciendo que bueno, vamos a ver, no están así. Hasta que a las 8:30 de la mañana del viernes el presidente dice, vamos con todo. 18. Vale más importante la justicia que los mercados, y la bolsa, el dólar se volaron otra vez, ¿no? Entonces sí tienes tú, bueno, y también se avisa que se van a juntar el presidente y la presidenta, la virtual presidenta electa, a comer el día lunes. ¿Qué tienes aquí? Tienes tú el presidente diciendo, a ver, la gente votó arrolladoramente por mis propuestas. Sí. Es momento de sacarlas. Pero también Claudia Sheinbaum, que va a ser la siguiente presidenta, pues un poco preocupada por el efecto que se da en los mercados, porque te eleva la deuda, la incertidumbre, no traes inversión extranjera, cada quien con una visión distinta. Ahora el tema es ver dos personas, él y ella, nada más, no el Congreso, no la Corte, ellos dos,
qué decisiones toman y si hay autocontención o no, es todo lo que hay. Es muy interesante, Maite, porque yo decía ahora como es la historia de un bombero, de una bombera y un pirómano, ¿no? Sí, porque totalmente. en las tardes salía Claudia Sheinbaum a tratar de, con De estas bajarle, señales, de ajá. bajarle, y en las mañaneras López Obrador decía, está aquí, y al grado de que el presidente, que había dicho que terminando su gobierno se iba a su casa y a ver quién lo encontraba, esta semana dice dos cosas. Una cosa como la peje señal, que es, si me necesitan nada más Voy a porque me estar así. llamen, ¿no? Pongan una señal de un López Obrador y entonces vendré. Y dice algo más, dice, y me reservo mi derecho a disentir, Así es. que es como el derecho de réplica que argumentó todo el sexenio para cuestionar y pegar a medios, activistas, a todo el mundo. Ahora dice, pues si no estoy de acuerdo, lo diré. Revocación de Cosa mandato. que antes no había dicho. ¿Qué estás viendo en esta primera semana? Pues que yo no sé si esperábamos estas tensiones entre ellos, por lo menos tan pronto. Claro. Mira, veo que efectivamente Claudia Sheinbaum hace un esfuerzo muy cuidadoso de qué palabras usar, qué tono usar, para ratificar lo que dijo ahora su asesor de transición, Juan Ramón de la Fuente, cuando Juan Ramón dice, vamos a ir sin ruptura, pero sin sumisión. Creo que yo me quedaría optimistamente, y sé que quizá peco de optimismo, pero con esa frase, porque sí siento algo de resistencia. Claro. ¿Resistencia a qué? Resistencia a Andrés Manuel López Obrador, a la piromanía, como Al dices tú, máximo. ¿no? ¿Quién está Ahora, prendiendo el cerillo? Tiene razón López Obrador. Él puso la propuesta. Claudia Ella se Sheinbaum- comprometió en campaña Claro, y los a ciudadanos concretar votaron el por plan eso. C. Ella hizo campaña con esa propuesta. Ahora, recordemos algo, a Claudia la ha acompañado Saldívar, ¿no? Arturo Saldívar, siempre diciendo que él tenía otra propuesta de reforma del Poder Judicial, porque hay que decirlo, la Corte sí requiere algunas modificaciones, pero por amor de Dios, someter a la Corte a que elijas por elección popular a jueces, a ministros, a magistrados, es poner en riesgo todo lo que de alguna manera hace un contrapeso, porque como ahorita platicábamos, muchas de las controversias de aquello que se impone y que no es constitucional se resuelven en la Claro. Corte. Entonces, Si tienes jueces o ministros de partido, pues ya... ya no. game over. Bueno, si tienes, por ejemplo, ¿a quién te gusta? A Monreal, a Luis Alcalde, a Berta, que no quedó, tantos intentos que hubo de poner a Berta, Sí. a la propia Ernestina Godoy, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum y Ernestina son muy amigas y quizá para Claudia una Ernestina Godoy lanzada como posible candidata votada por el pueblo sea muy legítima. Sin embargo, yo sí creo que el equipo que Claudia va a conformar y la manera en la que Claudia se mueve probablemente sean un poquito más, no me gusta la palabra conservadoras, pero sí mucho más cuidadosas que el propio Andrés Manuel. Y sí creo que está haciendo una resistencia. Quiero pensar que no solo se debe al miedo que tiene de cómo reaccionaron los mercados. De ¿no? empezar un sexenio con una devaluación y con la Sí, bolsa porque de por picada. sí tiene el país incendiado. Y ya hablaremos de esto en el segundo segmento, pero pues si te entregan un país con ese nivel de violencia, con ese nivel de pues un montón de necesidades básicas y resueltas, aunque haya subsidios, y además tienes que preocuparte por la inestabilidad económica que hasta este momento se había logrado mantener de una manera muy digna, muy respetable, pues creo que ahí sí Ya. Claudia está reaccionando con un poquito más de cautela, y yo quiero creer que el hecho de que tenga un poquito más de aprobación, o no de aprobación, pero de respaldo con el voto, que hay que entender que es el respaldo al voto de Andrés Manuel, pero ya lo tiene ella, o sea, ya ella se puede apropiar de ese respaldo, le permitiría ir quizá pues generando algunas alianzas en su propio partido, es un partido dividido, Pues sí. ¿no? Y tendrá que hacer resistencia con los legisladores. Suponiendo ¿no? que quisiera. Sí. O sea, que es una diferencia más allá Pues es del que mercado. si no como ya se dices. hubiera aventado, yo creo. Pues vamos a ver, Claudio. Pues yo tres relatos que me parece que son sobre los resultados electorales, porque hay que tener claro, a mí me parece que tuvimos un proceso electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral. Felicitar a la estructura del Instituto Nacional Electoral, no Al millón y no medio a las que cabezas, porque esas quizá no lo hicieron tan bien, pero sí la estructura respondió, y ahí está el voto ciudadano. Yo creo que es, a pesar de las irregularidades que se han señalado en distintas zonas del país respecto al proceso electoral, me parece que hubo elección, ¿no? Y los resultados son válidos, son democráticos, etcétera. Muy interesante cómo emerge esta discusión sobre las burbujas, que hoy es como el concepto que traemos en la discusión de la semana postelectoral, que tiene que ver con este asunto de criticar esta visión de que estamos dentro de burbujas y no entendemos al país en el que estamos, ni cómo vota, ni por qué se vota, etcétera, etcétera. Incluso en esta discusión, pues hay quien ha querido tipificar y caricaturizar al voto opositor, pues como estas salidas que también hemos visto de la ultraderecha llamando a no dar propinas, a ya no dar apoyos cuando hay tragedias en el país, etcétera, a seguir mirando con sospecha al otro, especialmente al otro pobre, ¿no? Me parece que esa
caricatura, primero, es muy injusta con una heterogeneidad de las razones de voto también opositoras. Así como hay muchas razones para votar por Claudia Sheinbaum y por el oficialismo, también hubo razones para votar por MC o para votar por la alianza opositora. Lo interesante es que en este discurso de las burbujas nadie se identifica como que está en una burbuja. Los tontos, los que no le entienden, son los demás. Y es muy interesante porque yo creo que todas y todos estamos dentro de una burbuja de opinión, más en un entorno digital en el que estamos curando en estas cámaras de eco solo lo que nos gusta y seguimos solo a las personas que piensan como nosotras o nosotros, y los algoritmos que nos dan el contenido que nos gusta para alargar el tiempo que estamos. Eso nos coloca en un ecosistema, me parece, en el que todos estamos emburbujeados, y creo que hacemos mal en señalar a los demás como emburbujeados cuando estamos también ahí adentro. Vamos, si les parece, a una pausa, y ahorita que regresemos vamos a eso, las lecturas de lo que pasó o el debate incluso sobre la crítica, que yo creo que vale la pena esto que ya apuntaba Claudio. Hubo mucha ceguera, hubo una mala lectura de algunos, la crítica tiene que seguir, es válida, no es válida, todo eso lo platicamos regresando hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa con el tema que platicábamos en el segmento anterior, si hay reformas o no hay reformas. Creo que las señales son muy importantes porque lo decíamos ahorita, los mercados se adaptan con buenas noticias y con malas noticias. Lo que no se adapta es con la incertidumbre, que es lo que hemos vivido esta semana. Y hasta que no quede claro si va a haber reformas, 1, en septiembre, 2, qué tipo de reformas, 2, y 3, quién toma las decisiones de aquí a la llegada de Claudia Sheinbaum, yo creo que mientras esas 3 cosas no estén resueltas, vamos a seguir viendo incertidumbre. Ahora, se ha generado un debate, Javier, ya lo adelantaba Claudio el segmento pasado, sobre si una parte de los analistas, de los analistas, de los ciudadanos incluso, no estaba leyendo el entorno social y por eso había una descalificación, digamos, del votante de Morena, o las explicaciones que se han dado del resultado se han simplificado de un lado y del otro, de un lado diciendo que son todos racistas los que votaron por Xóchitl Gálvez y del otro lado diciendo que son puros votos comprados los que votaron por Morena. ¿Cómo estás viendo esa discusión? Pues sí, había un voto oculto, y el voto oculto era de Morena. ¡Oh, sorpresa! Sorpresa, ¿no? Sí había voto oculto. No opositor. Era voto a favor de Morena. Mira, las encuestas en lo general traían bien cómo estaba liderando Claudio Sheinbaum, cómo acabó liderando. Quizás un poco abajo de cómo acabó ganando. Sí, la subestimaron. Pero lo que nadie traía era la forma de los congresos estatales, de las diputaciones. ¿Cuánto se llevó de los 29? De los 32, juntándose a México, se llevó 27. Okay. 27 congresos estatales. Y de las gubernaturas, como ejemplo Yucatán, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es, te digo, hasta el gobierno sorprendió, y creo que esto, revisado en el primer bloque, le da a las bancadas de Morena y al presidente saliente, que fue un éxito electoral, como se le quiera ver, la legitimidad, pero no solamente eso, el mandato, para llevar a cabo las reformas que estaban pendientes. Y déjame mencionarte algunas, ¿no? Pensiones de 68, 65 años. La de la Guardia Nacional. La de la Guardia Nacional, la de la Suprema Corte, cambio todo el Poder Judicial Federal, austeridad republicana, reformas electorales. Entonces, yo lo que te digo es lo que su electorado votó. Lo van a hacer. Habrá quizás algunos matices, pero va a suceder. Dejemos de pensar que si hay autocontención, que esto, que el otro, va a pasar. Tal como pasó lo del aeropuerto de Texcoco, que incluso había menos legitimidad para hacerlo, porque fue una decisión del Ejecutivo, con un aforo, si quieres, tu patito, pero aquí hay un mandato de millones de votos a favor de esas reformas. Va a suceder. Ahora, yo ahí déjame poner un tema, que es el de la pertinencia de la crítica, porque hay una idea un poco de, fue tan abrumador el resultado que los críticos tienen que pedir perdón. Sí. Aguántense y pidan perdón. Sí. Y yo estoy en desacuerdo, porque si bien había elementos desde el racismo y desde el clasismo, que esos además no son monopolios de ninguna fuerza, porque había expresiones racistas contra Xóchitl Gálvez del lado de gente de Morena. O sea, el clasismo es un problema transversal a la sociedad mexicana. Segundo, sí hay elementos fundados para la crítica a los desempeños de este gobierno. Es decir, es cierto que se subestimó quizá por algunos el impacto positivo del aumento del salario mínimo, pero no se puede negar la pérdida de los servicios de salud que se vivió en los últimos 5 años. Es cierto que hubo una narrativa diferente de incorporar segmentos de población, pero también es cierto el crecimiento de los desaparecidos. O sea, y tercero, la crítica es necesaria porque la crítica es verdadera o falsa más allá de los resultados electorales.
Si algo se señala, por ejemplo, el crecimiento de las Fuerzas Armadas, que es un tema que va a tener que gestionar La Claudia Sheinbaum, militarización, sí. con votos o sin votos, eso sigue siendo un tema que en términos democráticos es un foco de preocupación. Entonces, yo creo que esto es importante, Maite, porque pareciera de pronto que hay un ambiente como de quien no simpatiza con esto, pues ya tiene que guardar silencio, pedir perdón, cuando en realidad, primero, sí, 6 de cada 10 votaron por esa fuerza, que es muy importante, pero 6 de cada 10, 4 no votaron por eso, y 2, toda sociedad democrática requiere crítica. Claro. Mira, yo la verdad es que creo que esas burbujas están ponchadas. Si revisamos, el Financiero publicaba una nota, ojalá la tengamos después más, pues a más detalle, pero decía que 5 de cada 10 votantes de clase media alta votaron por Morena. Entonces, para mí eso rompe esta burbuja clasista, que lo que quiere es estereotipar al votante de Morena siendo solamente de clase media baja o clase baja. Creo que debe de haber incluso clase alta que votó por Morena. Recordarán un estudio que pues ahora sí que publicó Oxfam poquito antes de las elecciones, en donde decía cómo la clase alta ha incrementado su riqueza en este sexenio, claramente. Entonces yo creo que aquí hay más personas a gusto con el status quo que generó Morena en términos económicos y en términos de sus bolsillos y su vida cotidiana, y que somos nosotros, los analistas y los del Círculo Rojo, los que hemos estado señalando con preocupación la violencia. Yo creo que vamos a cerrar el sexenio con más de 200,000 homicidios dolosos, las desapariciones que ya mencionaste, los feminicidios, que vemos en la corrupción, ¿no?, rampante, pues que también no es algo que se transformó para bien, sino que se avaló, la impunidad se generó no solo para los partidos anteriores y para los opositores, sino para los propios, los más allegados incluso al presidente. Entonces, la corrupción y la violencia dejaron ya de ser, creo que ese es un cambio de paradigma que tenemos que entender, un factor de decisión en el votante. Exacto. Parece ser que mientras yo esté bien, mi familia esté bien y el desaparecido sea el de enfrente y el homicidio sea el del pueblo de al lado, a mí no me pasa nada y quiero seguir con Morena. Y no solo la gente de bajos recursos quiere seguir con Morena, la clase media alta y la clase alta también avalan la situación. Y creo, Mario, que pues otro de los aprendizajes es el de las encuestas, que ya decía Javier. Híjole, pues estuvieron más cerca de lo que creíamos, nos resistíamos incluso a creerlo. Se quedaron cortas. Se quedaron cortas. Alguna que otra, sí. Exacto. Y bueno, pues creo que hay muchas barbas que echar a remojar, no solamente por esta caricatura en la que muchos caímos de la polarización, en donde parece que lo que permea son otros intereses, por un lado. Y por otro lado, creo que también ya después revisar las bancadas, porque la gente cree que votó por lo diferente, que al votar por Morena votaste contra el PRIAN. Y me temo que si revisamos a la bancada de senadores y la bancada, votaron por lo mismo. Ellos saben mutar como un virus. Decía yo, el Omicron en el legislativo. Se saben poner una camiseta guinda, pero vienen del PRD, pero vienen del PRI, y algunos incluso del PAN se pasaron con Morena. Entonces, pues híjole, no necesariamente hay un cambio en la clase política, lo que sí hay es una agenda muy peligrosa de concentración de poder y de cambio de régimen. El Estado está en completa transformación y me temo que no va hacia un camino democrático ni de libertades, ¿no? Claudio. Sí, yo creo que en este discurso de las burbujas se está poniendo mucha atención en el discurso opositor derrotado, pero poca atención en los efectos del ganador. Ajá. Y perdón, pero los efectos del ganador pues tienen un chequezote en blanco. Yo creo que lo primero que se nos olvidó en esta elección, además de la militarización, la corrupción, la concentración del poder, el trágico manejo de la pandemia, la delincuencia e inseguridad descontroladas en este país, se nos olvidó la canción de Molotov, de Give Me the Power, que decía muy claramente, que advertía lo que nos va a pasar si le damos más poder al poder. Y no la voy a citar completa, Mario, no te preocupes. Pero ya se la saben. Ya se la saben. Ahora, esta hiperconcentración de poder lo que da es un cheque en blanco ciudadano, ¿no? Porque es legal, es democrático, es lo que quiere la mayoría. Es indiscutible. La supermayoría. Supermayoría. Es darle este cheque en blanco a un grupo político que desafortunadamente no se ha caracterizado por ser negociador, demócrata, ¿no?, incluyente, etcétera. Me parece que la derrota opositora pues importa hoy menos que la victoria oficialista por los efectos que va a tener. Pues sí. La pregunta que yo haría aquí, María, es ¿cuáles son los incentivos para que negocien algo, para que escuchen a la oposición o que reconozcan como ciudadanos mexicanos? Porque la oposición no vale nada. Sí, entonces yo en este contexto, yo creo que la ciudadanía fue muy clara, está contenta con la Cuarta Transformación, con Morena, el Verde, con el López Obradorismo, y le dio todo el poder para hacer lo que quieran con el país y con nosotras y nosotros. Entonces, pues preparémonos para ello.
El Verde, por cierto, que le fue El muy bien, Verde. ya habías advertido tú Segunda que en el fuerza mapa. política Oye, nacional. no me va a dar tiempo de que todos le hablemos, pero la siguiente semana le seguimos, quieres. Pero, Javier, yo quisiera más un apunte tuyo de la oposición. ¿En qué estado se encuentra? Me detengo ahora PRI, PAN, PRD, y la próxima semana, si les parece, veamos MC, que es un caso creo que hay que analizar aparte. PRD ya desaparecido, no juntó el 3% en una elección federal. En ninguna. Pierde Ni su presidencia, registro. ni diputaciones, ni El senaduría. PRD pierde su registro, tendrá 2 senadores que a ver para dónde se van a ir, pero el PRD pierde su ¿Tienes registro. alguna idea? Muere, se puedan muere ir. como nace a la sombra de un caudillo. El tema del PAN está, digamos, seguramente la asociación podrá seguir a favor de Jorge Romero, pero veo mucha inestabilidad adentro, sobre todo en los padroneros, digamos, actuales y en los Son los que puede ser. controlan las listas de militantes de cada Sí, estado. ahí se va a complicar, sobre todo con estados que ganaron y que perdieron. Creo que el PAN va a haber mucha inestabilidad, no sé decir, va a llegar Romero, sí, se va a poder quedar o no sé. El PRI convocó ya una asamblea, creo que será en 40 días. Habrá que ver el PRI qué define y cómo lo define, pero es claro que el PRI y PAN, si quieren sobrevivir, se tienen que reinventar por completo. Bueno, se nos quedan algunos temas. Necesitaríamos hoy más horas para el análisis, pero ya sabe que la mesa sigue la próxima semana y ahorita seguimos otros temas también con la mirada de Mauricio Merino, de Marta Lamas y de Mauricio Meshulab, que ya está listo aquí hasta para los temas internacionales que también se ven tocados por la elección. Gracias, Javier. Gracias, buen día. Querida Maite, gracias. Gracias, como siempre. Mario, Gracias, gracias a Claudio. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Usted no se vaya muy lejos, que enseguida estamos de vuelta con más análisis aquí en la Agenda Pública.